Bueno, aunque haya cosas que te puedas imaginar, escuchar determinadas conversaciones es enormemente duro. Yo creo que ya fue un shock escuchar a Cospedal y a Villarejo decir lo que decían en los audios que sacasteis El País y la cadena SER el jueves. Escuchar a Antonio García Ferreras reconocer que dio una información a sabiendas que era falsa. Una información que me atribuía a tener una cuenta en Granadinas donde Nicolás Maduro ingresaba dinero a un mes de las elecciones generales, pues es terrible porque expresa muy bien una de las dimensiones fundamentales de las cloacas en España, que es la dimensión mediática. No solamente había ministros de Interior, ministros de Defensa, policías que siguen siendo policías a día de hoy, cobrando su sueldo de policía, no solamente miembros del Poder Judicial con un ánimo activista a la hora de hacer investigaciones prospectivas, sino que había también periodistas, no solo de la derecha mediática, sino de la supuesta izquierda mediática, que eran capaces de hacer algo que hace mucho daño a los profesionales de la información que trabajan con honestidad, que es dar una noticia falsa a sabiendas de que es falsa. Lo llevo diciendo desde ayer, creo que Ferreras no debería volver a ejercer el periodismo jamás. Esto no es grave porque me haya hecho daño a mí o haya hecho daño a Podemos solamente, sino porque ha hecho daño a uno de los pilares fundamentales de la democracia, que son las reglas del juego en el periodismo. Y por eso me parece gravísimo, y también me parece muy valiente por vuestra parte que no hayáis tenido pelos en la lengua a la hora de llamar a las cosas por su nombre, tratándose de un ex jefe de informativos de la cadena SER. Ferreras nació periodísticamente aquí, en esta casa, y yo sé lo difícil que es decir lo que habéis dicho hoy. Una cosa es que un periodista critique a un político, que un periodista critique a un supuesto periodista y diga pues lo que venís diciendo, lo que ha dicho Ángel Barceló esta mañana. Yo sé que no es fácil, que tiene un extra de dificultad y eso le da un enorme valor. Ojalá Ferreras no vuelva a ejercer jamás el periodismo por el enorme daño que hace a una profesión que es condición de posibilidad para que podamos hablar de democracia. Carmen, a los tribunales, si tú lo sabes. Lo que ha pasado creo que es evidente que va más allá de los partidos políticos. Tanto los audios de Villarejo con Cospedal como los audios en los que estaba Villarejo con Ferreras, con Mauricio Casals y con el jefe de la unidad antiterrorista del Estado, con Oliveira y con un testaferro de Villarejo, explican cómo funciona el poder en España. Y atendamos a lo que hemos ido escuchando. En la reunión de Ferreras y Villarejo está Casals, y Casals, que es el presidente de La Razón y un directivo del grupo A3 Media, dice: me preocupa que Podemos pueda llegar al gobierno. Entonces hablan del fake de la cuenta en Granadinas y que dicen que efectivamente es burdo. Pero entonces, en ese contexto, el jefe de la unidad antiterrorista, quien tendría que proteger a los ciudadanos del terrorismo, dice: pero le podemos hacer una cuenta mucho mejor. Podemos hacerla con finezza de violinista, y dice Villarejo, con el rabo se la podemos hacer. Es decir, hacerle una cuenta en la que haya efectivamente dinero para destrozarle del todo y después que hable. Esto no lo está diciendo un cuñado borracho, aunque pueda estar borracho. Lo está diciendo el jefe de la unidad antiterrorista. Y Villarejo dice después: y cuando necesitamos pasta, vendemos información a los yanquis. Cuando necesitamos pasta para hacer nuestras operaciones, porque aquí nos sueltan el dinero. Y lo que le está diciendo Villarejo a Cospedal es: tengo material para reventar a una fuerza política. ¿Y a qué respondía todo esto? ¿A qué respondía una operación mafiosa donde está uno de los periodistas que más dinero gana en España y que más influencia tiene y que supuestamente es progresista y dirige una televisión supuestamente progresista con dueños de derechas, donde está el presidente de La Razón y directivo de A3 Media, donde está el jefe de la unidad antiterrorista, donde está un comisario al que el Estado español ha hecho millonario, donde está la ministra de Defensa? ¿A qué responde todo eso? A que había preocupación porque las encuestas decían que Podemos podía ser la primera fuerza del bloque de la izquierda. Y frente a eso no se plantea: vamos a defender posiciones diferentes, vamos a criticarles por sus ideas. No, se plantea: vamos a cometer delitos y a saltarnos el Estado de Derecho para acabar con una formación política. Y saltarnos el derecho implica humillar la dignidad del periodismo, humillar la dignidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad, utilizar las estructuras del Estado de manera ilegal. Lo que ha ocurrido es de tal dimensión, es de tal podredumbre la dimensión del poder en España, y sobre todo que ha cambiado. Todos esos policías de la unidad patriótica siguen vistiendo el uniforme del Cuerpo Nacional de Policía y cobrando un sueldo público. ¿Habéis decidido si vais a tomar acciones legales? Estamos trabajando las estrategias con los juristas. ¿Y por qué digo estamos trabajando las estrategias con los juristas? Es muy difícil hacer un diseño para que efectivamente, un diseño procesal, teniendo en cuenta cómo está la judicatura en España. No hay que olvidar que la famosa cuenta de Granadinas, cuando nosotros denunciamos
fuimos a Inda, el juez dijo, uy, pero como aquí hay un informe policial, aunque sea un informe fraudulento de la unidad de la Policía Patriótica, como pues... que hubo del 8 de marzo. Entonces lo que decimos de esto es que es legítimo publicarlo porque podría ser veraz, que es como, esto es lo que dijeron, esto es lo que dijo el juez. El juez dijo, aunque esto sea mentira, esto se puede publicar, porque si lo hacen las cloacas policiales, entonces es legítimo dar esa información como veraz, como hizo Ferreras, que habló de la policía, cuando eso no tenía ni sello oficial ni tenía nada. ¿Qué quiere decir todo esto? Que hacer un diseño procesal para denunciar esto y que llegue a buen puerto no es sencillo, y vamos a trabajar muy bien con los abogados a ver cómo se puede hacer justicia con esto, porque, o sea, toda la red de contactos que tiene esta gente, contactos en Fiscalía, contactos en el Poder Judicial, contactos en el Poder... Lo que ha hecho Ferreras hoy, y termino ya con esto, es como, yo le he pedido varias veces entrar, creo que tenía derecho a entrar, no ha dejado entrar a nadie de Podemos, no ha permitido que hubiera un solo periodista que le hiciera una pregunta crítica, que ha llevado a palmeros que se han dedicado a aplaudirle, no ha puesto los audios. Lo que ha hecho una persona que tiene que dar explicaciones, responde a preguntas de periodistas y deja hablar a los demás. Lo que ha hecho hoy es una cosa de un nivel de repugnancia que no debería volver jamás a representar la profesión del periodismo, pero lo que hemos visto en los audios es la podredumbre del poder, no crispación entre partidos. Hemos visto cómo funcionan sectores de la policía, sectores del poder mediático, sectores del poder judicial y sectores del poder político que se saltan la ley, que no vuelvan a decir ni una vez más que son patriotas, que no se pongan una pulsera con la bandera de España cuando venden información de la seguridad nacional a los Estados Unidos, que no vuelvan a decir que defienden la Constitución y que defienden el orden cuando pisotean sistemáticamente la Constitución. Ferreras, los policías de la Brigada Patriótica, los periodistas que le ríen las gracias, buena parte de sectores del Poder Judicial que de nuevo bloquean la renovación. Esos son los enemigos del sistema, esos son los enemigos de la patria, esos son los enemigos de la democracia. En cualquier caso, si usted llegó a vicepresidente del gobierno, es que el Estado triunfó. No, que el Estado triunfó, bueno, se sobrepuso a todas. No, pero se sobrepuso no. Pero se bueno, electoralmente triunfó el PSOE. Claro. Aquí cada uno metiendo cuchara para su lado. Pero que ganó las elecciones fue el Partido Socialista de no, largo. es que ya parece que uno... Sí, pero que ya parece que uno tiene que dar un momento. Perdona, la moción de censura la pone el partido que tenía más escaños. Ya solo faltaba que uno dé las gracias porque no le peguen un tiro en la cabeza. Bueno, que nadie ha dicho que si nosotros fuéramos colombianos, pues a lo mejor habrían hecho atentados contra nosotros como hicieron contra Gustavo Petro, que es de los primeros que salió a decir, aquí en Colombia sabemos muy bien cómo actúa el poder mediático. Es verdad que no nos han pegado un tiro, pero ya solo faltaba y que alguien diga, oye, a pesar de todo os habéis podido presentar a las elecciones y a pesar de lo que os hemos machacado, habéis formado gobierno, no os quejéis tanto. Hombre, por favor, esto no es grave solamente porque se nos ataque a nosotros y lo que se nos ha hecho. Esto es grave porque humilla la dignidad democrática española. Se va a colar este tema mañana en el debate sobre el Estado de la Nación. Sí, supongo. Pero quiero recordarte eso y un apunte. Del debate de mañana y para qué sirve un debate sobre el Estado de la Nación. Tengo mucha curiosidad porque yo he estado tan poco tiempo en política que no he podido participar en el Congreso en un debate sobre el Estado de la Nación. El último fue en 2015, yo entonces era eurodiputado y nosotros no estábamos todavía en el Congreso de los Diputados Podemos. Y recuerdo que pues, tratamos de contestar a Mariano Rajoy haciendo un acto en un teatro como si el contradebate, ya me acuerdo, algo montaste. Claro, porque era una forma como de participar desde fuera y después todo el tiempo que fui diputado pues se vivieron cosas muy intensas pero nunca un debate sobre el Estado de la Nación. A mí me parece un mecanismo parlamentario precioso y que además tiene mucha importancia política, porque es una oportunidad para que los ciudadanos puedan escuchar un debate político al nivel de que ofrezcan los diferentes representantes, digamos, sobre la situación política del país, sobre lo que se ha hecho hasta ese momento y sobre las expectativas. Es un mecanismo, además, con una viveza que, por ejemplo, en los países con regímenes políticos no parlamentarios, yo creo que no están vivos. Yo estuve escuchando con mucha atención la cuenta pública de Gabriel Boric en Chile hace poco y decía, claro, aquí el debate es solamente mediático, es decir, el presidente habla durante mucho rato y, digamos, la gente comenta, critica en los medios de comunicación, pero no es un mecanismo parlamentario en los que el presidente tiene que salir, salen los portavoces, tiene que contestar a los portavoces, hay réplicas, hay contrarréplicas. Yo creo que en términos parlamentarios es un debate muy interesante y más allá de lo que quepa imaginar de los malos tonos de mañana, yo creo que hay que seguirlo con mucho interés por el momento que se está viviendo en este país que es tan complicado. ¿A qué me refiero?
no es solo que estemos ya en la parte final de la legislatura, es que la guerra en Ucrania está provocando una crisis económica que plantea muchos dilemas. Yo creo que dentro de la izquierda va a haber un debate muy intenso sobre cómo se afronta la crisis y con políticas expansivas y con, digamos, mecanismos contracíclicos, mecanismos neokeynesianos, o los que vendrán ya a contar que hay que volver a los recortes y a la austeridad, que yo creo que eso sería ponerle una autopista a la derecha. Ojalá el gobierno, las dos formaciones políticas que forman el gobierno, sean capaces de acordar una ofensiva, una hoja de ruta conjunta que les diferencie además clarísimamente de lo que va a proponer mañana la derecha, entendiendo que la protección social tiene que ser la prioridad para los próximos que mañana meses. Por la tarde se espera una intervención dura de Echenique contra el presidente del gobierno, del que forma parte del partido de Echenique. Yo creo que va a ser una intervención muy constructiva en el que creo que Echenique básicamente lo que le va a decir al presidente Sánchez es que sea de izquierdas, que es clave que ante una situación de crisis económicas los que se reclaman del significante izquierda declinen eso en términos de políticas públicas. Ser de izquierdas no es poner en una campaña electoral somos la izquierda, bien grande, más grande que nadie. Ser de izquierdas es hacer una reforma fiscal para que paguen los ricos. Ser de izquierdas es dar prioridad al gasto social sobre el gasto militar. Ser de izquierdas es, por ejemplo, en este momento plantear la posibilidad de que hubiera una ley de medios que entienda que la información no es un derecho de las empresas privadas a tener empresas, es un derecho de la ciudadanía, que eso a veces se confunde. Que muchos dicen, la libertad de empresa es que yo soy un banquero y entonces como soy banquero me puedo comprar una televisión o una radio. No, la libertad de prensa y la libertad de información es que los ciudadanos tienen derecho a información veraz y no a manipuladores. Ser de izquierdas es, por ejemplo, proteger las leyes de igualdad que han costado mucho. Echenique, yo creo que mañana lo que le va a decir al presidente es, sea usted de izquierda, presidente. Margallo. Bueno, vamos a ver, yo. Venga, vamos en Andalucía recordar parece que han manifestado algunos lo datos contrario, en las elecciones generales. Que está mucho más cerca. Hace 37 años de la Eso, Venga, Iglesias. No, sí, yo soy muy felipista. Ahora, por dar datos Hoy estamos para bastante ahora, contextualizar, decir, en las elecciones de 2015 y en las elecciones de 2016, Podemos y Unidas Podemos superó al Partido Socialista en la Comunidad de Madrid, en Galicia, en Cataluña, en Euskadi, en Comunidad Valenciana, en Baleares y Canarias. Que el Partido Socialista tuvo muy buenos resultados, pero que antes de que empezaran a tener efecto ciertas acciones de las cloacas mediáticas no estaba claro quién iba a ser la fuerza hegemónica de la izquierda. Desde luego está claro que a Ferreras y a otros les encantó que esa situación cambiara. Dicho esto, yo creo que las políticas de izquierdas no se pueden evaluar en clave de la gente a quién quiere más o a quién quiere menos, sino que yo creo que está bastante claro cómo se responde con políticas de izquierdas y cómo se responde con políticas de derechas. Y creo que uno de los errores en los últimos tiempos es que parece que la izquierda está acomplejada con respecto a determinadas cosas. Este gobierno ha tomado medidas históricas. Este gobierno nacionalizó los salarios, que a algunos parece que les da miedo esta palabra, nacionalizó los salarios. Porque el mecanismo de los ERTEs es básicamente un mecanismo para nacionalizar los salarios. Es decir, que los salarios, para mantener abiertas las empresas, los garantizó el sector público. ¿Estaba en la reforma laboral del PP? Bueno, pero quien en este país hizo lo que no se ha hecho en muchos otros países, yo viajo mucho últimamente por América Latina y la gente alucina cuando les dije, no, en España muchas empresas no cerraron y los trabajadores mantuvieron sus contratos porque había un gobierno de izquierdas y un Ministerio de Trabajo de Unidas Podemos que nacionalizó los salarios. En este país se construyó un escudo social para afrontar las consecuencias económicas de la crisis de la COVID, que es un escudo social histórico. En este país se ha hecho una reforma laboral que seguramente a muchos nos hubiera gustado que avanzara más, pero que si había que pactar con la patronal, como estableció el presidente del gobierno, no se podía llegar mucho más lejos. En este país hay un salario mínimo interprofesional de 1.000 euros. En este país lo que hay que perder son los complejos. Yo siempre digo, he estado ahora con Ángel Gabilondo, que le tengo aprecio, pero muchas veces le he dicho, cuando arrancamos la campaña de Madrid, diciendo tú que no había que tocar los impuestos, estabas demostrando debilidad ideológica frente a una derecha agresiva que lo que hace básicamente ahora es decir, yo voy a becar a los ricos para que vayan a las escuelas privadas. Y lo que hay que hacer es perder los complejos y no tener miedo a hacer cosas de izquierdas. En este país, por la vía de la fiscalidad, se puede aplicar la Constitución para que haya mucha más justicia social. En este país
se puede afrontar la situación de crisis defendiendo una posición pacifista con respecto a la guerra de Ucrania, que sería lo sensato y lo geopolíticamente razonable, y asumiendo que tienen que mejorar las políticas sociales. En este país se podrían hacer muchas más cosas si una parte de la izquierda, que presume mucho del nombre izquierda, no hiciera después cosas que parecen más a la derecha. Y creo que la clave para ganar las elecciones, que yo creo que van a ser prontos, es perder los complejos y hacer una ofensiva legislativa, el Partido Socialista, Podemos, todas las fuerzas de la izquierda, sin complejos frente a la derecha. Si de repente ya hay ministros del Partido Socialista, como Margarita Robles, que va a todos los medios de la derecha que la aplaudan, o Calviño empieza a decir que si la austeridad, que si el no sé qué, entonces se pondrá una autopista para que Feijóo, que por cierto es un tipo que apareció en una fotografía con un traficante de cocaína y luego se permitía decir que si el viaje oficial de Irene Montero a Estados Unidos no era un viaje oficial y si era turismo. Turismo es lo que hacía usted en un yate con un traficante de cocaína condenado a 13 años. O dejamos de decir que este señor es moderado y que ha bajado los decibelios y que ha sido un tipo que ha mantenido el poder en Galicia, entre otras cosas, por la acción del poder mediático y de los poderes económicos gallegos que machacaron a Touriño, y empezamos a decir las cosas de verdad y llamando a las cosas por su nombre, o si no, ocurrirá una cosa que le ocurre muchas veces a la izquierda, que por no decir las cosas como son, al final abre el camino a que lleguen al Consejo de Ministros los que ya han demostrado, y basta escuchar los audios de Villarejo, que no creen en el sistema democrático. A ver, que me quedan unos minutos, pero quiero... le hemos visto muy callado en los últimos días, Iglesias, respecto a Sumar. Creo que es lo que me toca. Yo creo que es una buena noticia. Lo que le toca, lo que le han pedido... Bueno, o sea, creo que hay veces que no es necesario que te pidan explícitamente algo para saber cuál es tu papel y tu rol. Y creo que es una buena noticia que Yolanda Díaz haya iniciado el camino. Creo que lo que han dicho las dirigentes de mi partido, lo que ha dicho la secretaria general, lo que ha dicho Irene Montero es muy generoso. A ellas les pidieron no estar, igual que a Garzón, y creo que fueron muy disciplinadas entendiendo. Yolanda define quién está y quién no está, y creo que están en una posición de máximo respeto a los pasos que Yolanda decida que hay que dar, pues entendiendo que ahí tiene que estar el mayor número de gente posible. Yo creo que los partidos son muy importantes porque la gente milita en los partidos y creo que eso va a ser fundamental, pero también tengo claro que mi rol es estar en la base y haciendo análisis, y a quienes les toca hablar de esto es a los compañeros y compañeras del espacio político y a Yolanda. ¿Cómo se ve desde el PSOE Sumar, Carmen? Iglesias. A mí no me corresponde determinar eso. Pablo, si estamos opinando. Ahora eres más libre que Claro, nunca. es verdad, pero uno tiene que ser consciente que... Y Carmen te deja opinar. Pero Pablo, tú no eres base. Carmen te deja opinar, no te deja opinar, pero... Eso es que hoy como el el último día... Pero precisamente por eso, Tú no eres base. cuando uno habla del partido del que ha sido secretario general, todas las cosas que dice, digamos, parece que no las dice como analista en el Ágora o como podcaster, parece que sería una suerte de voz autorizada. Yo creo que eso a veces puede ser contraproducente y puede contribuir a generar titulares que no beneficien a un proceso en el que yo creo que el protagonismo lo tienen que tener otras compañeras. En el espacio todo el mundo asume que Yolanda es la candidata. En Podemos manda Ione Belarra porque así la eligieron los inscritos. Creo que igual que pues en el PC acaban de elegir a Enrique Santiago, o en Izquierda Unida eligieron en su momento a Alberto Garzón y los comunes eligieron a Ada Colau. Yo creo que esos son los actores, así como el resto de portavoces de los partidos, que tienen que ponerse de acuerdo y determinar el rol de cada actor. Yo pienso que es muy importante cuidar a todos los actores. Yo no sé si tiene sentido criticar a unos actores o construir tu propia identidad en base a la diferenciación, sino cuidar a una pluralidad de actores diversos que seguramente todos ellos son necesarios para construir una propuesta que yo creo que no puede ser, no se puede definir a priori como una suerte de opción subalterna respecto al Partido Socialista. Yo creo que hay que ir a ganar y que estos años además han demostrado que las cosas cambian en muy poquitos meses y hay que estar preparados para todos los escenarios. Me parece una obviedad y creo que las militancias de las diferentes formaciones lo sienten así. Todo el mundo quiere sentirse respetado en su identidad, todo el mundo quiere ver a sus dirigentes, todo el mundo quiere que llegue gente nueva, y hacer todo eso yo creo que es una tarea muy complicada en las que los
los que ya tenemos un rol que no es político, que es un rol en otros ámbitos, lo que tenemos que hacer es echar una mano, pero procurar no dar los tutelares nosotros.